Hola, tengo 68 años, nací en Guadalajara y vivo en San Diego. Hace 3 años, recibí la llamada más dolorosa de mi vida. Mi único hijo se casaba en 2 semanas, pero la novia no quería que yo estuviera presente. Sin explicación, sin razón, simplemente me borraron del día más importante de su vida. Durante 3 años viví como un fantasma en mi propia familia, preguntándome qué había hecho tan terrible para merecer ese rechazo. La comunidad susurraba, las amistades me abandonaron, y yo me consumía en silencio mientras alguien destruía mi reputación con mentiras que nunca pude defender. Pero la verdad siempre sale a la luz. Hace 3 meses, mi nuera pidió perdón públicamente en televisión en vivo, revelando la manipulación y las mentiras que nos separaron. Hoy comparto mi historia porque sé que hay otras madres sufriendo en silencio, creyendo que no son suficientes. Si mi dolor puede ayudarte a encontrar tu fuerza, habrá valido cada lágrima. Déjame tu comentario, dale like y suscríbete. ¿Sabes lo importante que es saber que no estamos solas? Me llamo Guadalupe Hernández, tengo 68 años, y llevo 40 viviendo en San Diego, aunque mi corazón nunca dejó Guadalajara. Hoy vengo a contarles una historia que me rompió por dentro, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre el amor de madre, sobre la familia, y sobre el precio que a veces pagamos por verdades que otros esconden. Durante 3 años guardé este dolor como quien esconde una herida que no cicatriza, pero ahora sé que contar mi historia puede ayudar a otras mujeres que han sentido este mismo rechazo inexplicable, esta misma soledad que corroe el alma. ¿Alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo sus pies en un instante? Así me sentí aquella mañana de junio cuando recibí la llamada de mi hijo Alejandro. Era una mañana hermosa, con ese sol de California que me recuerda el calor de mi tierra. Yo estaba en la cocina de mi panadería, la Guadalupana, preparando tamales para celebrar no sé qué. Tal vez intuía que algo especial estaba por suceder. El teléfono sonó, vi el nombre de mi hijo en la pantalla, y mi corazón se llenó de esa alegría que solo una madre conoce. Mamá, dijo con voz emocionada, me voy a casar. Por un momento, el mundo se detuvo. Mi único hijo, mi Alejandro, el niño que crié sola después de que su padre nos dejara, el hombre que construí con mis propias manos trabajando turnos dobles en la panadería, iba a casarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas antes de que pudiera controlarlas. Ay, mijo, qué felicidad, le dije, ¿cuándo es la boda? Tenemos que empezar a planear todo, hacer las tortillas, preparar el mole. Pero entonces hubo un silencio. Ese tipo de silencio que te dice que algo terrible está por venir. Mamá, dijo con voz quebrada, la boda es en 2 semanas. 2 semanas. Mi mente empezó a correr. ¿Por qué tan rápido? ¿Estaba embarazada la novia? No, no podía preguntar eso. Está bien, mijo, dije, en 2 semanas podemos hacer maravillas. Ya sabes cómo somos las mexicanas, organizamos bodas hasta dormidas. Y entonces cayó el martillo. Mamá, hay algo más. Su voz temblaba tanto que apenas podía entender las palabras. Carla, mamá, ella no quiere que vayas a la boda. El tiempo se detuvo. El olor de los tamales que se cocinaban en la vaporera de repente me pareció nauseabundo. Mis manos, que sostenían el teléfono, comenzaron a temblar. ¿Cómo dices, mijo? No te escuché bien. Que Carla no quiere que estés en la boda, mamá. No me ha dado razones. Solo dice que así tiene que ser. Traté de mantener la compostura, de no derrumbarme frente a mi hijo que claramente estaba sufriendo también. Pero mijo, ¿por qué? ¿Qué hice? Ni siquiera la conozco bien. Solo nos vimos esa vez en el restaurante hace 6 meses. Mi voz sonaba desesperada incluso a mis propios oídos. Ella no ha dicho por qué, mamá. Lo siento tanto. Traté de convencerla, pero... Colgué el teléfono y mis piernas fallaron. Me senté en el piso frío de la cocina de mi panadería, rodeada del olor de canela y piloncillo, y lloré como no lloraba desde que mi madre murió. Los tamales se quemaron. El olor a masa quemada llenó la cocina, pero yo no podía moverme. No me habían invitado a la boda de mi único hijo. No me querían ahí. ¿Cómo era posible que alguien que ni siquiera me conocía me odiara tanto? Esa noche no dormí. Me quedé en la panadería, amasando pan a las 3 de la mañana, llorando sobre la harina, preguntándome qué había hecho mal. ¿Había dicho algo inapropiado en ese único encuentro?
¿Mi ropa no era lo suficientemente elegante? ¿Mi español era demasiado ranchero para esa muchacha de Monterrey? Las preguntas me torturaban sin darme respuestas. Al día siguiente, traté de llamar a Alejandro de nuevo, pero no contestó. Le mandé mensajes: mijo, si hice algo malo, dime qué fue. Puedo pedir perdón. Puedo cambiar. Solo no me excluyas de este día tan importante. No hubo respuesta. Pasaron los días y yo seguía atendiendo la panadería como autómata, sonriendo a los clientes mientras por dentro me moría un poco cada día. Las señoras de la comunidad empezaron a preguntar por la boda. ¿Ya tienes tu vestido, Lupita? ¿Qué vas a cocinar para la fiesta? Y yo tenía que mentir, decir que la boda sería muy pequeña, muy íntima, inventar excusas que me quemaban la lengua. El día de la boda, cerré la panadería. No podía enfrentar a nadie. Me quedé en casa, mirando el vestido tradicional de Jalisco que había mandado hacer especialmente, el que mi madre había bordado para mí hace décadas. Lo toqué con las manos temblorosas, imaginando cómo hubiera sido estar ahí, ver a mi hijo casarse, bailar con él la canción que siempre bailábamos cuando era niño. Pero yo no estaba invitada a la felicidad de mi propio hijo. Los primeros 3 meses después de la boda fueron los más oscuros de mi vida. ¿Cómo se supone que una madre sobrevive cuando ha sido borrada de la vida de su hijo? Alejandro intentaba mantener el contacto, eso le doy crédito. Me visitaba una vez al mes, siempre solo, siempre con excusas sobre por qué Carla no podía venir. Está ocupada con su trabajo, tiene migraña, está visitando a su familia. Cada excusa era un cuchillo en mi corazón. Las visitas siempre eran en la panadería, nunca en la casa donde él creció, la casa que todavía tenía su cuarto intacto, con las fotos de su infancia y sus trofeos de fútbol. Era como si Carla hubiera trazado una línea invisible que él no podía cruzar. Y yo lo veía sufrir también. Mis manos temblaban cuando le servía café de olla, el que siempre le encantó, y él evitaba mi mirada, avergonzado de la situación que ninguno de los dos entendíamos. Mijo, le dije una tarde mientras comía las conchas que había horneado esa mañana pensando en él, ¿qué le hice a esa muchacha? Dime la verdad. ¿Dije algo ofensivo cuando nos conocimos? ¿Mi forma de hablar le pareció corriente? Él negó con la cabeza, pero no me miraba a los ojos. Mamá, no hiciste nada malo. Ella solo necesita tiempo. ¿Tiempo para qué?, quería gritarle. ¿Tiempo para odiarme sin razón? ¿Tiempo para convencerte de que tu madre no vale la pena? Pero me mordí la lengua porque no quería perderlo a él también. Ya había perdido el derecho de estar en su boda, de conocer a su esposa, de ser parte de esa nueva familia que estaban construyendo. No podía arriesgarme a perder lo poco que me quedaba. Así que asentía, sonreía, y lo dejaba ir cada mes con el corazón un poco más roto que la vez anterior. La comunidad mexicana en San Diego es grande pero también es chismosa. No pasó mucho tiempo antes de que las lenguas empezaran a moverse. En la misa de los domingos en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, donde había ido fielmente durante 40 años, comencé a notar las miradas. Las amigas con las que compartía café después de misa empezaron a encontrar excusas para irse temprano. En el mercado mexicano donde compraba mis chiles, nopales y especias para la panadería, las conversas se detenían cuando yo llegaba. Un día, doña Rosario, la dueña de la tienda de abarrotes y mi amiga desde que llegué a San Diego, me llevó aparte entre los sacos de frijol y las latas de chiles. Lupita, me dijo en voz baja, mirando alrededor como si compartiera un secreto peligroso, necesito decirte algo, aunque me duela. Mi corazón se aceleró. ¿Qué pasa, comadre? Ella suspiró profundo. Están diciendo cosas de ti. Cosas feas. Dicen que le hiciste algo terrible a tu nuera, que por eso no te invitó a la boda. Sentí que el piso se abría bajo mis pies otra vez. ¿Qué cosas, Rosario? ¿Qué están diciendo? Ella bajó más la voz. Dicen que le insultaste, que le dijiste cosas racistas sobre que no era suficientemente mexicana porque viene de familia rica. Dicen que trataste de sabotear la boda porque no querías que tu hijo se casara. Las palabras me golpearon como piedras. Pero eso es mentira. Ni siquiera la conozco bien. ¿Cómo voy a sabotear una boda a la que ni siquiera fui invitada? Rosario me puso la mano en el hombro. Yo sé que es mentira, comadre. Te conozco desde hace décadas. Pero alguien está regando estos chismes,
y están creciendo como mala hierba. Me fui de la tienda sin comprar nada, temblando de rabia e impotencia. ¿Quién estaba destruyendo mi reputación? ¿Y por qué? No solo me habían excluido de la vida de mi hijo, ahora estaban pintándome como un monstruo frente a toda la comunidad que era mi segunda familia. Esa noche, sola en mi casa, miré las fotos de Alejandro cuando era niño. Las fotos de nosotros dos solos, siempre solos, porque su padre nos había abandonado cuando él tenía 3 años. Yo había trabajado 3 empleos para darle una buena vida, para mandarlo a buenas escuelas, para que nunca le faltara nada. Había sacrificado todo, mi juventud, mis sueños de volver a casarme, mis propias ambiciones. Todo había sido para él. Y ahora me pagaban con esto, rechazo, chismes, y una soledad que me estaba consumiendo viva. Los meses pasaban y las visitas de Alejandro se volvían más cortas, más tensas. Él lucía cansado, más delgado. Una vez llegó con un rasguño en el cuello que trató de esconder con la camisa. ¿Qué te pasó, mijo?, le pregunté alarmada. Nada, mamá, me rasguñé con una rama. Pero yo conocía a mi hijo, y sabía cuándo mentía. Algo no estaba bien en ese matrimonio, pero él no quería o no podía contarme. La panadería, que siempre había sido mi refugio y mi orgullo, empezó a sentirse como una prisión. Cada mañana me levantaba a las 4 para empezar a hornear, pero las manos me temblaban tanto que arruinaba las conchas. Perdí peso. Las ojeras bajo mis ojos se volvieron permanentes. Mis empleadas me miraban con preocupación pero no sabían qué decir. ¿Cómo explicas que tu propio hijo te ha borrado de su vida sin saber por qué? Una noche, después de cerrar la panadería, me quedé sentada en la cocina rodeada del olor de canela y vainilla que siempre me había traído paz. Pero esa noche no había paz. Solo había dolor, confusión, y una rabia que crecía cada día. Tomé una decisión, no iba a quedarme de brazos cruzados esperando respuestas que nunca llegarían. Iba a descubrir la verdad, aunque me doliera. Iba a averiguar por qué mi nuera me odiaba sin conocerme, y quién estaba destruyendo mi nombre en la comunidad. ¿Han intentado alguna vez encontrar respuestas cuando nadie quiere dártelas? Es como buscar agua en el desierto. Pero yo soy hija de campesinos de Jalisco, y si algo nos enseñaron nuestros abuelos es que las mujeres mexicanas no nos rendimos fácilmente. Así que 6 meses después de la boda, tomé una decisión que algunos llamarían desesperada y yo llamo necesaria: contraté a una investigadora privada. Su nombre era Daniela Reyes, una joven de Tijuana que se especializaba en casos familiares. La encontré por recomendación de Rosario, quien conocía a alguien que conocía a alguien. Así funcionan las redes de mujeres mexicanas, siempre hay alguien que conoce a alguien que puede ayudar. Daniela llegó a la panadería una tarde lluviosa de noviembre. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 30 años, con lentes modernos y un portafolio profesional que contrastaba con su acento fronterizo familiar. Señora Hernández, me dijo mientras bebía el café que le serví, he investigado docenas de casos como el suyo. Familias destrozadas por malentendidos, por secretos, por personas que manipulan a otros para su propio beneficio. Sus palabras me dieron esperanza por primera vez en meses. ¿Cree que pueda averiguar qué pasó? Ella asintió firmemente. No le voy a mentir, puede ser doloroso lo que encontremos. Pero sí, voy a descubrir la verdad. Le di toda la información que tenía, el nombre de Carla, su familia en Monterrey, las fechas de nuestro único encuentro, los chismes que circulaban. Daniela tomaba notas en una tableta, hacía preguntas precisas. ¿Notó algo extraño cuando conoció a Carla? ¿Alguna tensión con su propia familia? Traté de recordar. Había sido una cena rápida en un restaurante de la Gaslamp, muy elegante para mis gustos. Carla había sido educada pero distante, respondiendo en monosílabos. Su madre no había venido, supuestamente por un compromiso previo. Pasaron 2 semanas antes de que Daniela volviera. Cuando entró a la panadería, su expresión me dijo que había encontrado algo importante. Cerré la tienda temprano y nos sentamos en la cocina trasera. Señora Hernández, comenzó cuidadosamente, la familia de su nuera tiene secretos. Grandes secretos. Me incliné hacia adelante, el corazón latiendo fuerte. ¿Qué secretos? La familia de Carla Montemayor era muy rica hace 10 años. Su padre tenía negocios exitosos en Monterrey. Pero perdieron todo en inversiones fraudulentas.
Están quebrados, señora. Completamente quebrados. La madre de Carla, doña Patricia Montemayor, ha estado desesperada por mantener las apariencias. Daniela sacó papeles de su portafolio. Encontré registros de deudas, propiedades embargadas, cuentas bancarias vacías. Esta familia está sobreviviendo de las apariencias y los préstamos de familiares. Mi mente trabajaba rápido. ¿Pero qué tiene que ver eso conmigo? Yo nunca hablé de dinero con ellos. Daniela me miró con algo parecido a la compasión. Señora, usted representa todo lo que la señora Montemayor teme. Usted es una inmigrante exitosa que construyó su negocio con sus propias manos. Usted es real, auténtica. No tiene nada que esconder. Y eso la hace peligrosa para alguien cuya vida entera es una mentira. Entonces me mostró más papeles, capturas de pantalla de conversaciones de redes sociales. He encontrado evidencia de que la señora Montemayor ha estado activamente destruyendo su reputación. Ella es quien empezó los rumores en la comunidad. Pagó a personas para que dijeran que usted había sido grosera con Carla, que había tratado de arruinar la boda. La rabia que sentí en ese momento casi me ahoga. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso? Control, respondió Daniela simplemente. Si puede hacer que su hija y su yerno crean que usted es una mala persona, puede mantener el control sobre ellos. Puede asegurarse de que ustedes nunca se acerquen lo suficiente para que usted descubra sus secretos financieros. Y puede seguir manipulando a su hija sin que nadie cuestione sus motivos. Me dejé caer en la silla, sintiendo como si me hubieran golpeado. ¿Mi hijo sabe algo de esto? Daniela negó con la cabeza. No creo. Creo que él también ha sido víctima de esta manipulación. He entrevistado discretamente a algunos conocidos de la familia, y todos dicen lo mismo: la señora Montemayor es muy controladora con su hija. Tiene acceso a sus cuentas de correo, sus redes sociales, todo. Pasé las siguientes semanas procesando esta información. Daniela continuó investigando y descubrió más cosas perturbadoras. Encontró que la señora Montemayor había interceptado mensajes que yo había tratado de enviar a Carla a través de redes sociales. Había configurado filtros en el correo de su hija para que mis emails nunca llegaran. Incluso había llegado al extremo de contactar al hijo de una amiga que trabajaba en correos para que devolviera las cartas que yo enviaba marcándolas como dirección desconocida. Era una campaña sistemática de aislamiento. No era solo que Carla no me quisiera en su boda, era que Carla nunca había tenido la oportunidad de conocerme realmente. Todo lo que sabía de mí venía filtrado a través de su madre, una mujer que tenía sus propias razones retorcidas para mantenerme alejada. Pero ¿cómo podía yo compartir esto con Alejandro sin parecer una suegra amargada tratando de causar problemas en su matrimonio? Una tarde, mientras amasaba pan y pensaba en todo esto, recordé algo que mi propia madre me había dicho hace décadas: Lupita, la verdad siempre encuentra su camino. Puede tomar tiempo, puede ser doloroso, pero la verdad es como el agua, siempre fluye hacia donde necesita ir. Tenía razón. No podía forzar la verdad a salir. Tenía que ser paciente, estar preparada, y confiar en que eventualmente la luz revelaría todas las sombras. Guardé toda la información que Daniela había recopilado en una caja, escondida en mi closet junto con las cartas devueltas y los intentos fallidos de comunicación. Sabía que algún día esa evidencia sería importante. Pero por ahora, tenía que esperar. Tenía que ser más astuta que la señora Montemayor. Tenía que proteger a mi hijo y, paradójicamente, a la nuera que ni siquiera me conocía pero había sido convencida de odiarme. La espera sería larga y dolorosa, pero yo era paciente. Había esperado 40 años para tener mi propio negocio. Había esperado toda mi vida para ver a mi hijo crecer y ser feliz. Podía esperar un poco más para que la justicia llegara. Mientras tanto, seguiría horneando mi pan, mantendría mis puertas abiertas, y confiaría en que el amor de madre es más fuerte que cualquier mentira. El primer año completo sin estar realmente presente en la vida de mi hijo fue como vivir en un limbo. ¿Conocen esa sensación de estar viva pero no realmente viviendo? Así me sentía cada mañana al levantarme. La panadería seguía funcionando, los clientes seguían viniendo, pero yo me movía como un fantasma a través de mi propia vida. Las manos me temblaban tanto al decorar las conchas que mis empleadas comenzaron a preocuparse seriamente. Doña Lupita, me decía Mercedes, mi ayudante de cocina que llevaba conmigo 15 años, necesita descansar.
La veo muy cansada. Pero, ¿cómo descansas cuando tu corazón está roto? ¿Cómo duermes cuando cada noche sueñas con el hijo que se está alejando más y más? Perdí tanto peso que mi ropa me quedaba grande. Las ojeras permanentes bajo mis ojos hacían que la gente me preguntara si estaba enferma. Y en cierto modo, lo estaba. Estaba enferma de dolor, de injusticia, de impotencia. Las visitas de Alejandro se volvieron aún más escasas. De una vez al mes pasaron a una vez cada 2 meses. Y cuando venía, se quedaba apenas media hora, bebía su café de olla apurado, y se iba con excusas que sonaban cada vez más huecas. Carla me necesita en casa, tenemos planes, hay tanto trabajo. Yo asentía, sonreía, y guardaba mis lágrimas para cuando él se iba. Una noche, después de cerrar la panadería, me senté en la cocina rodeada del olor de canela y piloncillo que ya no me consolaba. Miré alrededor de este lugar que había construido con tanto sacrificio, con tantas madrugadas y días sin descanso. Por primera vez en 40 años, consideré seriamente venderlo todo y volver a Guadalajara. ¿Para qué seguir aquí si mi hijo, la única razón por la que me quedé en este país, ya no me necesitaba? Pero entonces recordé las palabras de mi madre: una mujer fuerte no huye de sus problemas, los enfrenta con la frente en alto. Así que en lugar de rendirme, decidí luchar de una manera diferente. Si no podía acercarme a mi hijo directamente, al menos podía mantener la panadería funcionando como testimonio de mi amor por él. Este negocio era su herencia, su futuro. No iba a dejar que el dolor me lo quitara. Entonces, en el mes 15 de mi exilio familiar, algo cambió. Recibí una llamada de un número desconocido. Al principio pensé que era spam y casi no contesto. Pero algo me hizo responder. ¿Señora Hernández? La voz era de mujer, mayor, con acento del norte de México. Soy Beatriz Garza, amiga de la familia Montemayor en Monterrey. Mi corazón se aceleró. Sí. Necesito hablar con usted sobre Patricia Montemayor y lo que le ha hecho a usted y a su hijo. Me senté despacio, las piernas temblando. Durante la siguiente hora, doña Beatriz me contó cosas que confirmaron y ampliaron lo que Daniela había descubierto. Patricia Montemayor no solo había perdido todo el dinero de la familia, sino que había estado involucrada en esquemas cada vez más desesperados para mantener las apariencias en Monterrey. Pero lo peor, continuó doña Beatriz, es cómo ha manipulado a su propia hija. Carla es una buena muchacha, señora Hernández. Ella nunca quiso excluirla de la boda. De hecho, ella escribió cartas pidiéndole su bendición, correos electrónicos queriendo conocerla mejor. Pero su madre interceptó todo. Patricia tenía acceso a todas las cuentas de Carla y controlaba cada comunicación. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras escuchaba. ¿Por qué me está contando esto? Doña Beatriz suspiró. Porque la conciencia no me deja dormir. He visto a Patricia destruir relaciones durante años. Ya es tiempo de que alguien diga la verdad. Además, Carla está embarazada ahora. Pronto va a tener un bebé, y ese bebé merece conocer a su abuela paterna. Merece crecer con amor, no con mentiras. Esa llamada cambió todo. Sabía que doña Beatriz tenía razón. No podía seguir esperando pasivamente. Pero también sabía que tenía que ser muy cuidadosa. Si confrontaba a Patricia directamente, ella encontraría la manera de voltear la situación y hacerme ver como la villana. Si presionaba a Alejandro demasiado fuerte, podría perderlo completamente. Necesitaba un plan mejor. Los meses siguientes fueron de preparación silenciosa. Doña Beatriz se convirtió en mi aliada secreta, manteniéndome informada sobre la situación en Monterrey. La situación financiera de los Montemayor empeoraba. Patricia estaba cada vez más desesperada, y en su desesperación, estaba cometiendo errores. Había un escándalo formándose en Monterrey sobre inversiones fraudulentas en las que estaba involucrada, documentos que mostraban años de engaños para mantener una fachada de riqueza que ya no existía. Mientras tanto, yo continuaba mi vida en San Diego, pero ahora con un propósito renovado. Seguía horneando, atendiendo la panadería, siendo parte de la comunidad. Pero por dentro, estaba esperando el momento correcto. La verdad estaba ahí, lista para salir. Solo necesitaba el momento perfecto para ser revelada. Una tarde, cuando Alejandro vino a visitarme después de casi 3 meses de ausencia, lo noté especialmente cansado. Tenía arrugas nuevas alrededor de los ojos,
había perdido peso. «Mijo», le dije suavemente, «¿estás bien?». Él trató de sonreír pero no pudo. «Estoy cansado, mamá. Muy cansado». Por primera vez en más de un año, se quebró frente a mí. No sé qué hacer. Carla está distante, su madre está siempre en medio de nosotros, y yo siento que estoy perdiendo mi vida. Lo abracé mientras lloraba en mi hombro como cuando era niño. Y en ese momento supe que el tiempo de esperar había terminado. Era hora de actuar. ¿Saben ese momento en que sienten que todo está por cambiar? Así me sentí esa noche después de que Alejandro se fuera de la panadería con los ojos rojos de llorar. Por primera vez en casi 2 años, mi hijo había bajado la guardia y me había mostrado su dolor. Eso significaba que las grietas en el castillo de mentiras de Patricia Montemayor estaban creciendo. Solo necesitaba encontrar la manera correcta de hacer que todo se derrumbara sin destruir a mi hijo en el proceso. Llamé a Daniela esa misma noche. «Necesito que reúnas toda la evidencia que tienes». Todo. Los documentos sobre las finanzas de los Montemayor, las pruebas de la manipulación, las conversaciones interceptadas. Es hora de usarla. Daniela había seguido investigando durante todo este tiempo, y tenía aún más información de la que yo imaginaba. «Señora Hernández», me dijo, «tengo grabaciones». Patricia Montemayor fue grabada sin saberlo admitiendo que manipuló las comunicaciones entre usted y Carla. Una de sus propias amigas la grabó cuando Patricia se estaba jactando de lo que había hecho. Mi corazón latía con fuerza. «¿Cómo conseguiste eso?». La amiga se arrepintió. Le remordió la conciencia y contactó a doña Beatriz, quien me contactó a mí. Esta mujer estaba cansada de ser cómplice de los engaños de Patricia. La evidencia era sólida, irrefutable. Pero la pregunta seguía siendo cómo presentarla sin causar más daño. La respuesta llegó de una fuente inesperada. Alejandro trabajaba en producción audiovisual, y un día mencionó casualmente durante una de sus breves visitas que estaba trabajando en un programa de televisión en español transmitido desde Los Ángeles. Es sobre reconciliaciones familiares, mamá. Historias reales de personas que se reencuentran después de malentendidos o separaciones. Me quedé callada, pero mi mente estaba trabajando a 1000 por hora. Esa noche, no pude dormir pensando en las posibilidades. ¿Y si esta era la manera? ¿Y si podíamos usar ese programa para exponer la verdad públicamente, de una manera que no pudiera ser negada ni escondida? Pero necesitaba saber más sobre cómo Carla realmente se sentía. ¿Había alguna parte de ella que quisiera conocerme? ¿O realmente me odiaba como su madre le había enseñado? Fue doña Beatriz quien me dio la respuesta una semana después. «Señora Hernández, Carla encontró algo». Estaba limpiando el closet de su madre durante una visita a Monterrey y encontró un teléfono viejo. Cuando lo encendió, encontró mensajes borrados, correos que nunca le llegaron, hasta las cartas que usted escribió escaneadas y guardadas. Patricia las había guardado como trofeos de su manipulación. Mi respiración se detuvo. ¿Carla sabe la verdad? Está empezando a sospechar. Ha estado haciendo preguntas. Confrontó a su madre, pero Patricia negó todo, dijo que Carla estaba confundida por las hormonas del embarazo. La rabia que sentí era como lava hirviendo. Esta mujer no solo nos había separado, sino que ahora estaba tratando de hacer que su propia hija dudara de su cordura. ¿Qué puedo hacer? Espere, aconsejó doña Beatriz. Carla es inteligente. Cuando una vez plantas una semilla de duda, comienza a crecer. Ella está embarazada de 3 meses ahora. Va a tener un bebé, y las madres tienen una manera de entender a otras madres. Dale tiempo para que procese lo que encontró. Tenía razón, pero la espera era agonizante. Mientras tanto, el escándalo en Monterrey estaba explotando. Los periódicos locales empezaron a publicar historias sobre Patricia Montemayor y su participación en esquemas financieros fraudulentos. No era lo suficientemente grande para llegar a las noticias en Estados Unidos, pero en Monterrey era el escándalo del momento. La fachada de respetabilidad que Patricia había trabajado tanto para mantenerse estaba desmoronando. Una tarde lluviosa de marzo, 2 años y 4 meses después de la boda a la que no fui invitada, recibí una visita que cambiaría todo. La puerta de la panadería se abrió y entró una joven mujer con un bebé en brazos. Tardé un momento en reconocerla porque nunca la había visto embarazada, y ahora cargaba a una bebita de tal vez 2 meses.
Era Carla. Nos quedamos mirando una a la otra en silencio. Ella lucía agotada, con ojeras oscuras y el cabello recogido en un moño despeinado. El bebé dormía pacíficamente envuelto en una manta rosa. Señora Hernández, dijo con voz temblorosa, necesito hablar con usted. Mis manos temblaron mientras le indicaba una mesa. Por favor, siéntate. Carla se sentó con cuidado, ajustando al bebé en sus brazos. No sé por dónde empezar. No sé cómo disculparme por 2 años de todo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Encontré cosas. Mensajes que mi madre interceptó. Cartas que usted escribió. Correos que nunca recibí. Y empecé a hacer preguntas, a hablar con personas que conocen a mi madre, y la verdad es horrible. Le serví un café y me senté frente a ella. Cuéntame. Durante la siguiente hora, Carla me contó su versión de la historia. Como su madre le había dicho desde el principio que yo no la aceptaba porque venía de buena familia. Como Patricia había mostrado mensajes supuestamente míos que eran crueles y despectivos, mensajes que yo nunca escribí. Como había convencido a Carla de que yo había amenazado con arruinar la boda si no era cancelada. Todo eran mentiras construidas cuidadosamente para mantenernos separadas. Cuando me convertí en madre, dijo Carla mirando a su bebé, empecé a entender cosas. Empecé a pensar cómo me sentiría si mi hija me hiciera a un lado así. Y no podía imaginar el dolor. Comencé a cuestionar todo lo que mi madre me había dicho. Extendió la mano con un sobre. Estas son las cartas que usted escribió. Mi madre las guardó. Las he leído todas, una y otra vez. Tomé el sobre con manos temblorosas. Eran las 23 cartas que había escrito y enviado, todas devueltas, todas marcadas como no entregables. Las había guardado en una caja de zapatos, incapaz de tirarlas. Ver que Carla las tenía ahora era surrealista. ¿Puedo cargar a mi nieta?, pregunté con voz quebrada. Carla asintió, y colocó suavemente a la bebé en mis brazos. El momento en que sostuve a mi nieta por primera vez, algo se quebró dentro de mí. Todo el dolor de 2 años se derramó en lágrimas silenciosas mientras miraba esa carita perfecta. El olor a bebé, a talco y leche, mezclado con el aroma de café y pan recién horneado de la panadería, creó una memoria que sabía que nunca olvidaría. Se llama Lupita, susurró Carla. Como usted. Siempre supe que si tenía una niña, la llamaría así, aunque mi madre se opuso. Nos quedamos así por largo tiempo, las 3 generaciones finalmente juntas, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de la panadería y el mundo afuera seguía moviéndose sin saber del milagro pequeño que estaba sucediendo dentro. Las semanas después de ese primer encuentro con Carla fueron como aprender a caminar de nuevo después de un accidente. Todo era nuevo, frágil, aterrador. ¿Cómo construyes una relación con alguien cuando empiezas 2 años tarde, cuando hay tanto dolor acumulado, tantas mentiras que desenredar? Pero lo intentamos. Las dos lo intentamos con toda nuestra fuerza. Carla empezó a venir a la panadería 2 o 3 veces por semana, siempre con la pequeña Lupita. Al principio, nuestras conversaciones eran cautelosas, llenas de pausas incómodas. Hablábamos del bebé, del clima, de recetas. Evitábamos el elefante en la habitación, Patricia Montemayor y todo el daño que había causado. Pero poco a poco, mientras yo le enseñaba a hacer conchas y ella me contaba sobre su vida, las paredes entre nosotras empezaron a bajar. Señora Hernández, me dijo un día mientras amasaba masa para pan dulce, sus manos torpes y llenas de harina, ¿puedo preguntarle algo? Claro, hija. La palabra salió natural, sin pensarlo, y las dos nos detuvimos un momento, conscientes del peso de ese simple vocablo. ¿Usted me odia? Después de todo lo que pasó, después de no invitarla a la boda, ¿cómo puede siquiera mirarme? Dejé lo que estaba haciendo y tomé sus manos llenas de harina entre las mías. Carla, tú también fuiste víctima de tu madre. Sí, me dolió. Dios sabe cuánto me dolió. Pero ahora que sé la verdad, ahora que entiendo que tú también fuiste engañada, ¿cómo podría odiarte? Eres la esposa de mi hijo, la madre de mi nieta. Eres familia. Las lágrimas de ella mancharon la harina en sus mejillas, creando pequeñas marcas blancas. Pero no todo era fácil. Carla estaba en terapia, procesando años de manipulación materna. Algunos días llegaba a la panadería y apenas podía hablar, perdida en sus propios pensamientos oscuros.
Me siento tan tonta, me confesó una tarde, ¿cómo no vi lo que mi madre estaba haciendo? ¿Cómo pude creer todas esas mentiras sobre usted? Le preparé té de manzanilla con canela, como mi madre me preparaba a mí cuando era niña. Porque confiamos en nuestras madres. Es lo más natural del mundo. Tu madre abusó de esa confianza, pero eso no es culpa tuya. Alejandro, cuando se enteró de que Carla estaba visitándome, al principio no sabía cómo reaccionar. El primer día que llegó a la panadería y encontró a su esposa y su madre juntas, se quedó parado en la puerta como si viera un fantasma. ¿Mamá? ¿Carla? ¿Qué? Y entonces las dos le contamos todo, las cartas interceptadas, los mensajes borrados, las mentiras de Patricia. Vi cómo su rostro pasaba de la confusión a la incredulidad y finalmente a la rabia. Voy a hablar con Patricia ahora mismo, dijo levantándose de golpe, sacando su teléfono. Pero Carla lo detuvo. No, Alejandro. No todavía. Necesito tiempo para procesar esto, para entender qué quiero decir a mi madre. No puedes arreglarlo todo peleando. Él se sentó de nuevo, frustrado, pero respetando los deseos de su esposa. Ver a mi hijo así, protector y furioso en mi nombre después de tanto tiempo, sanó algo en mí. En los meses siguientes, documentamos todo. Carla encontró más evidencia en el teléfono viejo de su madre, incluyendo una grabación donde Patricia admitía haber manipulado la situación porque temía que yo contaminara a su hija con valores de clase baja. Las palabras eran veneno puro, clasismo disfrazado de preocupación materna. Cada nueva revelación era un golpe, pero también era una validación. No había estado loca, no había hecho nada malo. Había sido víctima de un plan calculado para destruir mi relación con mi hijo. Doña Beatriz seguía siendo nuestra aliada en Monterrey, manteniéndonos informadas sobre Patricia. La mujer estaba cada vez más aislada allá, con el escándalo financiero creciendo. Amistades de décadas le daban la espalda. La alta sociedad que tanto valoraba la rechazaba. En su desesperación, Patricia empezó a hacer llamadas frenéticas a Carla, exigiendo que volviera a Monterrey, que dejara a Alejandro, que volviera a su verdadera familia. Cada llamada era más errática que la anterior. Fue durante una de estas llamadas que Carla grabó secretamente a su madre admitiendo todo. Patricia, pensando que finalmente había quebrado a su hija, confesó orgullosamente cómo había orquestado mi exclusión, cómo había pagado a personas para esparcir rumores, cómo había interceptado cada intento de comunicación. Lo hice por tu bien, decía Patricia en la grabación. Esa mujer no era digna de ti. Una panadería pequeña, una inmigrante sin educación. Tú mereces mejor. La grabación fue dolorosa de escuchar, pero también fue la evidencia final que necesitábamos. Una tarde, mientras Carla, Alejandro y yo estábamos sentados en la cocina de la panadería con la pequeña Lupita durmiendo en su carriola, hablamos sobre qué hacer con toda esta información. Podríamos simplemente cortar contacto con Patricia y seguir con nuestras vidas, sugirió Alejandro. Pero Carla negó con la cabeza. No. Si hacemos eso, ella ganará en cierto modo. Seguirá contando su versión, seguirá manipulando a otros. Necesita haber consecuencias reales. Fue entonces cuando recordé el programa de televisión que Alejandro había mencionado meses atrás. Mijo, le dije, ese programa sobre reconciliaciones familiares, ¿todavía estás trabajando en él? Él asintió. Sí, ¿por qué? Miré a Carla, luego de vuelta a mi hijo. ¿Qué pasaría si contáramos nuestra historia allí? No por venganza, sino por justicia. Para que otras familias vean cómo la manipulación puede destruir relaciones. Para darle a la comunidad la verdad que le debo. El silencio en la cocina era pesado mientras los dos procesaban mi sugerencia. Finalmente, Carla habló, sería público. Muy público. Mi madre lo vería. Todo el mundo lo vería. Lo sé, respondí. Pero a veces la verdad necesita luz para poder sanar. Y no solo por nosotros. Por todas las otras familias que están siendo manipuladas en silencio, que sufren sin entender por qué. Carla miró a su hija dormida, luego a mí. Hay algo más que no les he dicho. Estoy embarazada de nuevo. 3 meses. Mi corazón saltó de alegría. ¿Otro bebé? Ella asintió, lágrimas en los ojos. Y este bebé, y Lupita, merecen crecer en una familia honesta. Sin secretos.
sin manipulaciones. Si hacer esto público es lo que se necesita para lograrlo, entonces lo haremos. Mi hijo tomó su mano. Lo haremos juntos. Y así, tomamos la decisión que cambiaría todo. Contaríamos nuestra historia ante las cámaras, ante el mundo, ante la comunidad que nos había visto sufrir sin saber la verdad. Sería doloroso, sería público, pero sería honesto. Y después de años de mentiras, la honestidad era exactamente lo que necesitábamos para sanar. ¿Alguna vez han tenido que prepararse para exponer sus heridas más profundas frente a miles de personas? Esa era exactamente nuestra situación mientras planificábamos la aparición en el programa de televisión. Los productores, cuando Alejandro les presentó nuestra historia, quedaron fascinados. Esta es exactamente el tipo de historia que queremos contar, dijeron. Real, dolorosa, pero con esperanza de reconciliación. La fecha se fijó para exactamente 3 años después de la boda a la que no fui invitada. Una fecha simbólica que no fue coincidencia. Carla insistió en esa fecha específica. 3 años de dolor merecen ser marcados con 3 años de verdad, dijo. Los meses de preparación fueron intensos. Los productores querían entender cada detalle de nuestra historia, cada matiz del dolor y la manipulación que habíamos vivido. Me reuní con psicólogos del programa que me prepararon para hablar públicamente sobre el trauma. Señora Hernández, me dijo la doctora Ramírez, una mujer amable con acento cubano, cuando esté en ese escenario, va a sentir todas las emociones de los últimos 3 años al mismo tiempo. Necesita estar preparada para eso. Practicamos respiración, técnicas para mantener la calma, formas de expresar el dolor sin quebrarse completamente. Pero, ¿cómo te preparas realmente para algo así? Carla también estaba siendo preparada, pero su proceso era diferente. Ella tenía que confrontar públicamente a su madre sin su madre presente en el estudio. Los productores querían que Patricia viniera, pero ella se negó rotundamente, diciendo que todo era un montaje ridículo de gente resentida. Su negativa solo confirmó lo que todos sabíamos. Patricia sabía que no podía defender sus acciones bajo el escrutinio público. La preparación más difícil fue emocional. Tuve que revisar todas las cartas de vueltas, todos los intentos fallidos de comunicación, todas las noches llorando sola en mi casa. Carla tuvo que enfrentar su culpa por haber creído las mentiras, por no haber cuestionado más, por haberme excluido de momentos tan importantes. Alejandro tuvo que procesar su propia rabia hacia su suegra y su dolor por haber sido manipulado para alejarse de mí. Durante este tiempo, la pequeña Lupita se convirtió en nuestro ancla. Cuando las emociones se volvían demasiado intensas, cuando las sesiones de preparación nos dejaban exhaustos, ella estaba ahí con su sonrisa sin dientes y sus manitas que alcanzaban todo. Estamos haciendo esto por ella, nos recordábamos unos a otros. Para que ella crezca en una familia sin mentiras. La comunidad en San Diego empezó a darse cuenta de que algo estaba pasando. Las visitas de Carla a la panadería ya no eran secretas. La gente nos veía juntas, reíamos juntas, y los chismes empezaron a circular de nuevo, pero esta vez de forma diferente. ¿Vieron a Lupita con su nuera? Pensé que se odiaban. ¿Qué habrá pasado? Doña Rosario, mi amiga fiel de tantos años, me tomó del brazo un día. Comadre, la gente está hablando. ¿Qué está pasando? Le sonreí misteriosamente. Pronto lo sabrán todos. Pronto la verdad saldrá a la luz. Una semana antes del programa, Carla me sorprendió con una visita inesperada. Traía una caja grande. Señora Hernández, empezó, y yo la interrumpí. Carla, ya es tiempo de que me digas mamá. Eso es lo que eres para mí ahora, mi hija. Ella sonrió a través de las lágrimas. ¿Está bien, mamá? La palabra sonaba nueva en su boca pero hermosa. Tengo algo para usted. Para ti. Abrió la caja y dentro había el vestido tradicional de Jalisco que yo había comprado para su boda, el vestido que nunca usé. Pero ahora estaba transformado. Carla lo había hecho alterar y decorar con bordados nuevos, símbolos que representaban nuestra historia, flores de cempasúchil para recordar a los que amamos, pájaros volando libres representando nuestra liberación de las mentiras, y en el centro, bordadas con hilo de oro, 3 fechas, la fecha de su boda, la fecha de nuestro primer encuentro en la panadería, y la fecha del programa de televisión. Quiero que uses esto en el programa, dijo Carla. Quiero que todos vean el vestido que no pudiste usar en mi boda, pero ahora con una nueva historia bordada en él.
Una historia de dolor transformada en esperanza. Abracé a mi nuera, a mi hija, y lloré lágrimas de sanación. El vestido que había representado mi mayor rechazo ahora representaba nuestra reconciliación. Pero había otra sorpresa que Carla estaba planeando, algo que ella y Alejandro habían estado preparando en secreto. Me lo revelaron 2 días antes del programa. Mamá, dijo Alejandro, después de que contemos nuestra historia en el programa, hay algo más que queremos hacer. En su laptop me mostraron un video que habían grabado, una ceremonia de renovación de votos planeada para el mes siguiente, en la panadería, con decoraciones tradicionales mexicanas. Y esta vez, yo tendría el lugar de honor que siempre debí tener. No puedo devolverte ese día que perdiste, dijo Carla con voz quebrada. No puedo cambiar el pasado. Pero puedo darte un nuevo comienzo. Esta vez, tú estarás en el centro de todo. Esta vez, la comunidad verá lo que siempre debieron ver, una familia unida, fuerte, honesta. Me quedé sin palabras, mirando el video de los preparativos secretos. Mi panadería transformada en un lugar de celebración, con papel picado y flores de cempasúchil, con una mesa llena de comida tradicional que Carla había estado aprendiendo a cocinar. La noche antes del programa, no pude dormir. Me quedé en la panadería hasta tarde, horneando como siempre hacía cuando necesitaba calmar mi mente. El olor familiar de canela y vainilla me rodeaba mientras amasaba y daba forma a conchas perfectas. Pensé en todo el camino que habíamos recorrido, en el dolor que habíamos soportado, en las mentiras que habíamos desenmascarado. Pensé en Patricia Montemayor y me di cuenta de que ya no sentía rabia hacia ella, solo tristeza por una mujer tan consumida por sus propias inseguridades que destruyó la felicidad de su propia hija. Cuando salí de la panadería esa noche, miré las estrellas sobre San Diego. Mamá, susurré, hablando con mi madre que había muerto años atrás, mañana voy a hacer lo que me enseñaste. Voy a enfrentar la verdad con la frente en alto. Voy a mostrarle al mundo que una mujer mexicana inmigrante tiene dignidad, tiene valor y merece respeto. Y voy a hacerlo con amor, no con amargura. El viento cálido de la noche parecía llevar mi promesa hacia el cielo. El día llegó con un amanecer rosado sobre San Diego, como si el universo mismo estuviera preparando el escenario para lo que venía. Me vestí con cuidado en mi casa, poniéndome el vestido tradicional de Jalisco que Carla había transformado. Cada bordado nuevo contaba nuestra historia, y cuando me miré al espejo, vi no a una mujer rota por el rechazo, sino a una mujer que había sobrevivido y estaba lista para reclamar su verdad. Mercedes, mi empleada de tantos años, vino a ayudarme a prepararme. Doña Lupita, dijo mientras me arreglaba el cabello, toda la comunidad va a estar viéndola hoy. Esto es más grande que usted. Esto es por todas nosotras que hemos sido juzgadas, rechazadas, hechas menos por gente que cree que es mejor que nosotros. Tenía razón. Esta ya no era solo mi historia, era la historia de tantas mujeres inmigrantes que habían sido tratadas como si no fueran suficiente. El viaje a Burbank fue largo, pero Alejandro manejó y Carla iba a mi lado en el asiento trasero con la pequeña Lupita. Hablamos poco, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Carla me tomó la mano a mitad del camino. Mamá, si es demasiado, si en cualquier momento quieres parar, solo dilo. Apreté su mano de vuelta. No, hija. Es hora de que el mundo sepa la verdad. El estudio de televisión era más grande de lo que imaginaba, con luces brillantes y cámaras por todas partes. El olor era extraño, una mezcla de maquillaje, café frío, y esa electricidad particular que viene de la anticipación. Me maquillaron, me pusieron un micrófono, y me explicaron cómo funcionaría el programa. Usted entrará primero, explicó la productora, pensará que está aquí para una entrevista sobre emprendimiento inmigrante. Luego, su hijo y nuera entrarán, y la sorpresa comenzará. Cuando me llevaron al escenario, las luces me cegaron por un momento. Había una audiencia en vivo, tal vez 200 personas, en su mayoría latinos que habían venido para ver el programa. El conductor, un hombre carismático llamado Roberto Martínez, me recibió calurosamente. Señora Hernández, bienvenida. Gracias por estar aquí para compartir su historia como empresaria inmigrante. Asentí, jugando el papel, aunque mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos lo escucharían. Hablamos brevemente sobre la panadería, sobre cómo llegué a San Diego hace 40 años con nada más que recetas de mi abuela y un sueño. La audiencia estaba comprometida, asintiendo, algunos con lágrimas en los ojos ya porque conocían estas historias de lucha y sacrificio.
Y entonces Roberto dijo, pero señora Hernández, hay otra historia que usted tiene que contar, ¿verdad? Una historia de familia. Mi respiración se detuvo. Este era el momento. Las puertas laterales se abrieron y entraron Alejandro y Carla. Cuando los vi, mi compostura casi se quiebra. Carla lucía hermosa pero nerviosa, cargando a nuestra Lupita. Alejandro tenía los ojos húmedos ya. La audiencia murmuraba, confundida, esperando entender qué estaba pasando. Carla se acercó primero y se sentó a mi lado. Señora Hernández, comenzó con voz que temblaba pero firme, hace 3 años cometí un error terrible. Un error que casi destruye una familia. La audiencia estaba completamente silenciosa ahora. Yo no invité a esta mujer a mi boda. Mi propia suegra, la abuela de mi hija, fue excluida del día más importante de mi vida. Y hoy, frente a todos ustedes, frente a mi comunidad, necesito contar la verdad sobre por qué sucedió. Durante la siguiente hora, contamos la historia completa. Carla habló primero, explicando la manipulación de su madre, las mentiras que le habían dicho, las comunicaciones interceptadas. Su voz se quebraba pero no se detuvo. Mostró las cartas que yo había escrito, las cartas que nunca llegaron a ella. La audiencia jadeó, algunas personas lloraban abiertamente. Luego fue mi turno. ¿Saben lo que se siente?, dije mirando directamente a la cámara, cuando tu propio hijo te dice que no eres bienvenida en su boda. Cuando no sabes que hiciste mal pero todos te tratan como si fueras un monstruo. Mi voz se quebró pero continué. Pasé 2 años pensando que no era suficiente. Que mi vida como inmigrante, mi panadería pequeña, mi español ranchero, no eran suficientemente buenos para esta familia. Y todo el tiempo, era una mentira. Una mentira construida por alguien tan asustada de su propia realidad que destruyó la mía. Alejandro habló sobre su dolor, sobre estar atrapado entre las 2 mujeres más importantes de su vida sin entender por qué estaban separadas. Habló sobre la culpa que sentía, sobre cómo casi pierde a su madre completamente. Hay personas en este mundo, dijo con rabia contenida, que usan el amor familiar como arma. Que manipulan y controlan bajo el disfraz de protección o preocupación. Mi suegra Patricia Montemayor es una de esas personas. Cuando mencionó el nombre de Patricia directamente, la audiencia reaccionó con murmullos. Roberto, el conductor, intervino. Señora Hernández, señora Carla, sabemos que la señora Montemayor fue invitada a este programa para responder a estas acusaciones y se negó a venir. ¿Tienen algo que decir sobre eso? Carla asintió. Mi madre se negó porque sabe que no puede defender lo indefendible. Ella sabe que la verdad la destruiría. Entonces Carla reveló la grabación. Con permiso previo de los productores, reprodujeron el audio donde Patricia admitía haber manipulado todo, incluyendo sus comentarios despectivos sobre mí siendo una inmigrante sin educación, que no era digna de su familia. Escuchar esas palabras en público, frente a cientos de personas y miles que verían el programa después, fue devastador pero también liberador. Ya no era mi palabra contra la de ella. Era la verdad innegable en su propia voz. La audiencia estaba en shock absoluto. Algunas personas estaban furiosas, gritando en contra de Patricia. Otras lloraban abiertamente, identificándose con el dolor. Una mujer en la audiencia se levantó y gritó, «Esto me pasó a mí». Mi suegra hizo lo mismo. Y de repente, otras voces se unieron, compartiendo sus propias historias de manipulación familiar, de ser excluidas sin razón, de familias rotas por mentiras y control. Roberto dejó que el momento fluyera, entendiendo que esto se había convertido en algo más grande que solo nuestra historia. Era un momento de catarsis colectiva para una comunidad entera. Después de varios minutos, logró restaurar el orden y se volvió hacia Carla. Señora Carla, después de todo esto, después de todo el dolor causado, ¿dónde están ustedes como familia ahora? Carla me miró, lágrimas fluyendo libremente por su rostro. Estamos sanando. Lentamente, dolorosamente, pero sanando. Y hay algo más que quiero hacer aquí, frente a todos. Se puso de pie, ayudándome a levantarme también. Mamá Lupita, dijo, y la audiencia jadeó al escuchar cómo me llamaba, hace 3 años te quité algo que nunca debía haberte quitado. Te quité el derecho de estar en mi boda, de celebrar con tu hijo, de ser parte de nuestra familia desde el principio. No puedo devolverte ese día, continuó, su voz rompiéndose, pero puedo darte algo nuevo.
Hizo una señal y apareció una pantalla grande en el escenario. En ella comenzó a reproducirse un video, mi panadería, La Guadalupana, transformada en un salón de bodas hermoso, decorado con flores de cempasúchil, papel picado en colores vibrantes, mesas llenas de comida tradicional mexicana. En un mes, dijo Carla, vamos a renovar nuestros votos. Y esta vez, tú serás el centro de todo. Esta vez, toda la comunidad verá lo que siempre debieron ver, una familia completa, unida, honesta. No pude contenerme más. Me quebré completamente, abrazando a Carla mientras ambas sollozábamos. La audiencia se puso de pie, aplaudiendo, llorando con nosotras. Alejandro nos abrazó a las dos, formando un círculo de familia que había sido roto y ahora estaba siendo reconstruido. La pequeña Lupita, en brazos de su padre, extendió sus manitas hacia mí y la tomé, completando el círculo. Roberto Martínez, veterano conductor que había visto miles de historias, tenía lágrimas en sus propios ojos. Damas y caballeros, dijo a la cámara, esto es lo que el amor verdadero hace. Sobrevive a las mentiras, sobrevive a la manipulación, sobrevive al dolor. Y cuando finalmente sale a la luz, brilla más fuerte que nunca. Si pensaba que el momento en el estudio fue intenso, no estaba preparada para lo que vino después. El programa se transmitió esa misma noche, en horario estelar, en uno de los canales más vistos por la comunidad latina en Estados Unidos. Y explotó. En cuestión de horas, clips del programa estaban por todas partes, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Millones de personas vieron nuestra historia en las primeras 24 horas. Mi teléfono no dejaba de sonar. Llamadas, mensajes, correos de gente que nunca había conocido pero que se sentía conectada con nuestra historia. Señora Hernández, mi suegra me hizo lo mismo. Gracias por tener el valor de contar la verdad. Usted inspiró a mi familia a finalmente hablar sobre nuestra propia situación. Cada mensaje era un recordatorio de que nuestro dolor no había sido en vano. Estaba sirviendo para abrir conversaciones que necesitaban ser abiertas. En San Diego, la reacción fue inmediata y dramática. La panadería al día siguiente estaba llena hasta el tope. No solo clientes regulares, sino personas que habían visto el programa y querían mostrar su apoyo. Doña Rosario llegó temprano con un ramo enorme de flores. Comadre, dijo abrazándome fuerte, toda la comunidad está hablando. Por fin la verdad salió. Por fin todos saben qué tipo de mujer eres realmente. Las mismas personas que me habían evitado durante 2 años ahora me buscaban para disculparse. Lupita, nos sentimos tan mal. Creímos los chismes. Nunca debimos dudar de ti. Era gratificante pero también agridulce. ¿Por qué había sido tan fácil para ellos creer lo peor de mí? ¿Por qué la palabra de una extraña había tenido más peso que décadas de conocerme? Pero decidí no guardar rencor. El perdón, descubrí, es tanto para quien perdona como para quien recibe el perdón. La reacción en Monterrey fue diferente. Doña Beatriz me llamó 2 días después del programa. Lupita, Patricia está destruida. Su reputación, que ya estaba dañada por el escándalo financiero, ahora está completamente arruinada. Nadie en Monterrey quiere asociarse con ella. Sus propios familiares la están evitando. Parte de mí sintió pena por ella. A pesar de todo el daño que causó, era todavía una madre, una mujer que había tomado decisiones terribles por miedo e inseguridad. Pero la parte más sorprendente fue la reacción global. Nuestra historia resonó con personas en México, en toda Latinoamérica, incluso en España. El tema de las familias divididas por manipulación, especialmente el papel de las suegras y nueras en conflicto, tocó algo universal. Programas de noticias querían entrevistarnos. Revistas querían contar nuestra historia. Un productor de documentales nos contactó sobre hacer un documental más profundo sobre manipulación familiar. En medio de todo esto, Carla estaba luchando con sus propias emociones sobre su madre. Parte de mí quiere llamarla, me confesó una tarde en la panadería mientras la pequeña Lupita jugaba con cucharas de madera en el piso, no para perdonarla, sino para entender por qué. ¿Por qué hizo todo esto? Le serví té de manzanilla y me senté a su lado. Esa es tu decisión, hija. Nadie puede decirte cómo procesar tu relación con tu madre. Solo recuerda que entender no es lo mismo que excusar. 2 semanas después del programa, Patricia finalmente rompió su silencio. Publicó un mensaje largo en Facebook, no pidiendo perdón exactamente,
pero ofreciendo contexto. Hablaba sobre la presión de mantener apariencias, sobre el miedo a perder a su hija, sobre cómo la desesperación financiera la había llevado a tomar decisiones que ahora lamentaba. Pero notablemente, nunca se disculpó directamente conmigo ni asumió completa responsabilidad. Todo estaba enmarcado como circunstancias que la habían forzado, no decisiones que ella había elegido. Carla leyó el mensaje y lloró. No lágrimas de perdón, sino lágrimas de duelo. Nunca va a cambiar, ¿verdad? Me preguntó. Nunca va a realmente admitir lo que hizo. La abracé mientras lloraba por la madre que tenía versus la madre que deseaba tener. Tal vez no, le dije honestamente. Pero eso no significa que tu vida tenga que ser definida por sus decisiones. Tú puedes elegir diferente. Ya lo estás eligiendo. La preparación para la renovación de votos se convirtió en un proyecto comunitario. Mujeres de la parroquia se ofrecieron a ayudar con las decoraciones. Músicos locales ofrecieron tocar gratis. Restaurantes donaron comida. Era como si toda la comunidad mexicana de San Diego quisiera ser parte de esta celebración de familia restaurada. Mi panadería, mi pequeño negocio que había construido con tanto esfuerzo, se convirtió en el símbolo de algo más grande: resiliencia, comunidad, amor que sobrevive a pesar de todo. Una tarde, mientras revisábamos los planes finales, Alejandro me tomó aparte. Mamá, hay algo que nunca te dije. Durante esos 2 años, cuando estaba alejado de ti, cada noche antes de dormir miraba fotos de cuando era niño. Fotos de nosotros dos, solo nosotros dos, porque papá nos había dejado. Y cada noche me preguntaba cómo había llegado a un punto donde la mujer que me dio todo, que sacrificó todo por mí, no estaba en mi vida. Cuando descubrí la verdad, cuando me di cuenta de cuánto había sufrido por culpa de manipulaciones en las que yo participé sin saberlo, quería morirme de la vergüenza. Sus lágrimas caían libremente ahora. ¿Cómo me perdonas, mamá? ¿Cómo puedes mirarme después de lo que te hice? Lo abracé, este hijo mío que ahora era un hombre adulto pero en ese momento era nuevamente mi niño pequeño. Porque tú también fuiste víctima. Porque el amor de madre no tiene condiciones. Y porque hoy, mañana, y todos los días después, elegimos el amor sobre el rencor. Los medios seguían queriendo más de nuestra historia. Pero nosotros pusimos límites. Habíamos compartido nuestra verdad públicamente para sanar y ayudar a otros, no para convertirnos en un espectáculo perpetuo. Declinamos la mayoría de las entrevistas, enfocándonos en lugar de eso en nuestra familia, en la renovación de votos que se acercaba, y en procesar todo lo que había sucedido. Una noche, sola en mi casa después de un día especialmente largo, me senté con una taza de café de olla y reflexioné sobre el viaje. Habían sido 3 años de dolor, pero también de crecimiento. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, es siempre mejor que las mentiras cómodas. Y había ganado no solo a mi familia de vuelta, sino también una hija que eligió el amor sobre la lealtad ciega a una madre manipuladora. El vestido de Jalisco, ese símbolo de rechazo transformado en símbolo de reconciliación, colgaba en mi closet esperando la renovación de votos. Cada bordado nuevo contaba nuestra historia, y pronto agregaríamos un bordado más, el de una familia completa, celebrando junta, como siempre debió ser. La espera había sido larga, el dolor profundo, pero la sanación era real. Y eso, decidí, valía cada lágrima derramada. El día de la renovación de votos amaneció con un cielo despejado sobre San Diego, ese tipo de día perfecto que parece diseñado específicamente para nuevos comienzos. Me desperté temprano, como siempre, pero esta vez no con ansiedad o dolor sino con una emoción pura que no había sentido en años. Hoy mi hijo renovaría sus votos con su esposa, y esta vez yo estaría exactamente donde debía estar, en el centro de todo. La panadería había sido transformada durante la noche. Cuando llegué a las 6 de la mañana, todavía estaba oscuro, pero ya había personas trabajando. Flores de cempasúchil por todas partes, su olor dulce y terroso llenando el aire. Papel picado colgaba del techo en arcoíris de colores, naranja, rosa, amarillo, verde. Las mesas habían sido decoradas con manteles tradicionales bordados, prestados por familias de toda la comunidad. Era como si México mismo hubiera venido a San Diego para esta celebración. Doña Rosario apareció con un equipo de mujeres, todas vestidas tradicionalmente, todas listas para ayudar con la comida. Comadre, dijo tomando mis manos, hoy no cocinas nada.
Hoy eres la reina. Hoy te dejamos celebrar. Y así, por primera vez en 40 años, no pasé el día de una celebración importante cocinando. En lugar de eso, me dejé mimar, me dejé preparar, me dejé ser el centro de atención. Mercedes me ayudó a vestirme en el cuarto trasero de la panadería. El vestido de Jalisco, con todos sus bordados de historia y significado, se sentía perfecto. No era solo tela y hilo, era una declaración. Era decir, soy mexicana, soy inmigrante, soy panadería, y soy suficiente. Más que suficiente. Soy la matriarca de esta familia, y hoy todos lo verán. Las lágrimas amenazaban con arruinar mi maquillaje mientras me miraba al espejo. La mujer que me devolvía la mirada era diferente a la que había sido 3 años atrás. Había arrugas nuevas, sí, y canas que antes no estaban. Pero había algo más, había fuerza. Había dignidad. Había una paz que viene solo de haber enfrentado tus peores miedos y sobrevivido. Mamá, susurré al reflejo de mi madre muerta que veía en mis propios ojos, lo logré. Sobreviví. La ceremonia estaba programada para las 4 de la tarde, pero los invitados empezaron a llegar desde el mediodía. Más de 200 personas llenaron la panadería y se desbordaron a la calle. Toda la comunidad mexicana parecía estar ahí, pero también había personas de otras partes. Algunas habían visto el programa de televisión y venido de lugares tan lejanos como San Francisco y Phoenix. Querían ser testigos de este momento de sanación, querían ser parte de algo que les daba esperanza en sus propias situaciones. Carla llegó a las 2, radiante a pesar de estar embarazada de 6 meses. Su vestido de novia blanco había sido alterado para acomodar su vientre creciente, y se veía hermosa. La pequeña Lupita, ahora con casi 1 año, llevaba un vestido que hacía juego y cargaba una canasta pequeña de pétalos. Cuando vi a mi nuera, a mi hija, nos abrazamos y lloramos juntas como habíamos hecho tantas veces en los últimos meses. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por dar esta oportunidad. La tomé de los hombros y la miré directamente a los ojos. Carla, tú me diste esta oportunidad. Tú tuviste el valor de cuestionar las mentiras, de buscar la verdad, de elegir el amor sobre la lealtad mal guiada. Eres más fuerte de lo que crees. Ella sonrió a través de las lágrimas y tocó mi mejilla suavemente. Espero ser la mitad de la madre y abuela que tú eres. Alejandro estaba nervioso, visiblemente. Esto significaba más para él que la boda original, me di cuenta. Esta vez no había secretos, no había manipulaciones, no había su madre excluida sufriendo en silencio. Esta vez todo era honesto, abierto, lleno de amor real no contaminado por mentiras. Lo abracé fuerte antes de que comenzara la ceremonia. Mi hijo, estoy orgullosa de ti. No solo por hoy, sino por tener el valor de enfrentar la verdad cuando salió, por elegir hacer las cosas bien. La ceremonia fue perfecta. Un sacerdote de nuestra parroquia, el padre Miguel que me conocía desde que llegué a San Diego, ofició. Pero esto no fue solo una ceremonia religiosa, fue una celebración cultural, una afirmación de identidad, un testimonio de resiliencia. Hubo música de mariachi, porque, ¿qué celebración mexicana está completa sin mariachi? Hubo bendiciones en español e inglés. Hubo risas y lágrimas mezcladas en igual medida. Cuando llegó el momento de los votos, Carla y Alejandro habían escrito los suyos propios. Pero sorpresivamente, después de sus votos el uno al otro, ambos se volvieron hacia mí. Mamá Lupita, dijo Carla, su voz clara a pesar de las lágrimas, también tengo votos para ti. Prometo honrarte como la matriarca de esta familia. Prometo enseñar a mis hijos sobre tu sacrificio, tu fuerza, tu amor que nunca se rindió. Prometo que nunca más permitiré que nada ni nadie nos separe. Prometo ser la hija que mereces. Alejandro continuó, mamá, prometo nunca más dejar que alguien se interponga entre nosotros. Prometo proteger nuestra familia de manipulaciones y mentiras. Prometo enseñar a mis hijos el significado del verdadero amor maternal mostrándoles cómo tú amaste sin condiciones incluso cuando no te daban razones para hacerlo. Prometo que tus nietos crecerán conociendo tu historia, tu fuerza, tu legado. No había palabras para describir lo que sentí en ese momento. El orgullo, el amor, la validación de años de dolor finalmente reconocidos y sanados. Me uní a ellos en el centro, y los tres nos abrazamos mientras toda la comunidad aplaudía y lloraba con nosotros. La pequeña Lupita,
en brazos de doña Rosario, extendió sus bracitos hacia nosotros, y la trajeron para completar nuestro círculo familiar. La fiesta después fue exactamente como una celebración mexicana debe ser, ruidosa, alegre, llena de comida deliciosa y amor abundante. Bailé con mi hijo por primera vez en 3 años, bailamos al son de Cielito lindo, como cuando era niño. Bailé con Carla mientras la comunidad entera nos animaba. Y cuando cargué a mi nieta y bailé despacio con ella en brazos, sentí como si cada pedazo roto de mi corazón finalmente se hubiera soldado de nuevo. Durante la fiesta, varias personas se me acercaron con sus propias historias. Señora Hernández, después de ver su programa, hablé con mi suegra por primera vez en 5 años. Su historia me dio el valor de confrontar a mi propia familia sobre las mentiras que nos separaron. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para sanar. Cada historia me recordaba que nuestro dolor no había sido solo nuestro, había servido un propósito más grande. Hubo un momento durante la noche en que me alejé brevemente de la celebración y salí al callejón detrás de la panadería donde solía tomar mis descansos. Miré las estrellas sobre San Diego, las mismas estrellas bajo las cuales había llorado tantas noches sola y rota. Gracias, susurré, no sabiendo exactamente a quién le hablaba. ¿A Dios? ¿Al universo? ¿A mi madre muerta? ¿A mí misma? Gracias por la fuerza para no rendirme. Gracias por la esperanza que mantuve incluso cuando parecía tonta. Carla me encontró allí. Sabía que estarías aquí, dijo con una sonrisa. Alejandro me dijo que este es tu lugar para pensar. Se quedó a mi lado en silencio por un momento, ambas mirando las estrellas. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, preguntó. Que nunca te volviste amarga. Tenías todo el derecho de ser cruel, de ser vengativa, de cerrar tu corazón. Pero elegiste el amor. Incluso cuando te rechazaron, incluso cuando te calumniaron, elegiste el amor. No siempre fue una elección fácil, admití. Hubo días en que la amargura me tentaba. Pero entonces recordaba que la amargura solo me envenenaba a mí. La venganza solo me convertía en lo que otros decían que era. El amor, aunque doloroso, me mantenía siendo yo misma. Ella me abrazó. Eres el tipo de mujer que quiero que mis hijos vean como modelo. No perfecta, pero real. Fuerte pero vulnerable. Firme pero amorosa. Los meses siguientes trajeron nuevos ritmos a nuestra vida familiar reconstruida. Carla y yo nos volvimos cercanas de maneras que nunca habríamos podido si las mentiras hubieran continuado. Ella venía a la panadería varias veces por semana, a veces con Lupita, a veces sola cuando necesitaba hablar. Le enseñé las recetas de familia, pero más que eso, compartimos historias, sueños, miedos. Construimos la relación de suegra y nuera que siempre debimos tener. Alejandro florecía de maneras que no había visto en años. La tensión que había cargado durante tanto tiempo se fue. Su matrimonio, ahora libre de la interferencia de Patricia, era más fuerte. Y su relación conmigo volvió a ser lo que era cuando era niño, abierta, cálida, llena de risas y amor incondicional. Cada domingo después de misa, venían a comer en mi casa. Era la rutina familiar que siempre había soñado. En cuanto a Patricia, eventualmente hizo contacto con Carla meses después de la renovación de votos. No fue la disculpa completa que habríamos querido, pero fue un principio. Reconoció que sus acciones habían causado daño, aunque todavía enmarcaba mucho de eso en términos de malentendidos y mala comunicación. Carla estableció límites firmes, podían tener contacto, pero supervisado, y cualquier intento de manipulación resultaría en cortar comunicación completamente. Yo nunca tuve contacto directo con Patricia, y no lo necesitaba. No guardaba rencor, pero tampoco necesitaba su disculpa para seguir adelante. Había encontrado paz sin ella. Había reconstruido mi familia sin necesitar su validación o arrepentimiento. A veces la justicia no es castigo, es simplemente vivir bien a pesar de aquellos que quisieron verte fallar. La panadería, La Guadalupana, se convirtió en algo de un sitio turístico local después del programa de televisión. Personas venían no solo por el pan, sino por la historia. Querían conocer a la mujer que había enfrentado el rechazo con gracia, que había luchado por la verdad, que había perdonado cuando habría sido más fácil guardar rencor. A veces me sentía incómoda con la atención, pero entonces recordaba que mi historia no era solo mía. Pertenecía a todas las mujeres que habían sido silenciadas, excluidas, hechas invisibles. Si mi visibilidad les daba voz,
entonces valía la incomodidad. Hoy, mientras escribo esto varios años después de aquella boda a la que no fui invitada, puedo decir con honestidad que todo valió la pena. El dolor, las lágrimas, las noches insomnes, todo llevó a este lugar de paz y familia restaurada. Tengo 2 nietas ahora, Lupita tiene 4 años y su hermana pequeña Isabela tiene 2. Ambas me llaman abuelita Lupe y pasan tardes enteras en la panadería, aprendiendo a hacer conchas con sus manitas pequeñas cubiertas de harina. Carla, quien ahora dirige un programa de apoyo para nueras y suegras en conflicto, usa nuestra historia como testimonio de que la reconciliación es posible. Alejandro, que dejó la producción audiovisual para ayudarme a expandir la panadería, habla abiertamente sobre la importancia de cuestionar las narrativas que nos separan de aquellos que amamos. Y yo, continúo horneando, continúo compartiendo las recetas de mi abuela, continúo siendo testamento vivo de que el amor verdadero sobrevive a las mentiras. A las mujeres que están leyendo esto, especialmente a las madres que han sido excluidas, a las suegras demonizadas sin razón, a las nueras manipuladas contra sus propios instintos, quiero decirles, no están solas. Su dolor es válido. Su verdad importa. Y hay esperanza. Tal vez tome tiempo, tal vez requiera coraje que no sabían que tenían, pero la verdad eventualmente sale a la luz. El amor eventualmente encuentra su camino. Y a las mujeres como Patricia Montemayor, aquellas que manipulan por miedo o control, les digo, el daño que causan no solo afecta a otros. Los destruye a ustedes también. La manipulación puede ganar batallas, pero pierde la guerra. Al final, la verdad siempre prevalece, y cuando lo hace, se quedan solos con las consecuencias de sus mentiras. No es demasiado tarde para elegir diferente. No es demasiado tarde para ser honestas. No es demasiado tarde para buscar ayuda y sanación. Mi madre solía decir que las mujeres fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes a través del fuego de la adversidad. Yo pasé por ese fuego, y sí, me quemó. Pero también me refinó. Me hizo más compasiva porque conocí el dolor. Me hizo más fuerte porque tuve que serlo. Me hizo más sabia porque aprendí que no todas las batallas se pelean con armas, algunas se pelean con paciencia, verdad y amor inquebrantable. Cada mañana, cuando abro la panadería y el olor de canela y vainilla llena el aire, pienso en todo el camino que he recorrido. Desde una joven mujer llegando a San Diego con sueños y miedo, hasta una madre soltera luchando para criar a su hijo, hasta una empresaria exitosa, hasta una mujer rota por el rechazo, y finalmente hasta una matriarca de una familia restaurada y más fuerte que nunca. Cada etapa fue necesaria. Cada dolor tuvo propósito. Y cuando mis nietas corren a abrazarme con sus caritas manchadas de chocolate y sus risas llenando la panadería, sé con certeza absoluta que valió la pena. Cada lágrima, cada noche oscura, cada momento de duda, todo valió la pena por este amor que ahora tengo. Esta familia que casi perdí pero que ahora es más fuerte precisamente porque fue probada. La historia que comenzó con una llamada telefónica que rompió mi corazón ahora termina con una familia completa, risas en la panadería, recetas compartidas entre generaciones, y un legado de amor que sobrevivió a pesar de todas las fuerzas que intentaron destruirlo. Y si hay una lección en todo esto, es esta: nunca subestimen el poder del amor de una madre. Puede ser probado, puede ser desafiado, puede ser temporalmente derrotado. Pero nunca puede ser destruido. Porque el amor verdadero, como la verdad, siempre encuentra su camino de vuelta a la luz.